Hola, soy el Dr. Jesús Bustillo, médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Te doy la bienvenida a mi canal donde estaremos hablando sobre temas de salud del área de ginecología y obstetricia para aclararte esas dudas que tanto te inquietan. En este nuevo video vamos a hablar sobre el dispositivo Mirena y sus efectos secundarios. El dispositivo Mirena, como muchos saben, es el método anticonceptivo con un sistema de liberación intrauterino que tiene forma de T, que tras su inserción libera en el útero una hormona llamada levonorgestrel, ubicada en el brazo vertical de la T, que sería el depósito donde lleva la hormona. La finalidad de presentar un cuerpo en forma de T es para que se ajuste en la forma del útero. En el extremo inferior del brazo vertical hay unas asas en las que se encuentran unos hilos que tienen como función la extracción del mismo cuando se desea retirarlo. Hablando un poco sobre la advertencia y precauciones para el uso del Mirena, te recomendamos que consultes a tu médico antes de empezar a usar el anticonceptivo si presentas cualquiera de las situaciones que te voy a detallar a continuación o si alguna de ellas aparece por primera vez mientras utilices el anticonceptivo. Consulte a un especialista para que decida si debe continuar usándolo o retirarlo del sistema. Una de las situaciones sería presentar migraña o pérdida asimétrica de la visión u otros síntomas que puede indicar una isquemia cerebral, es decir, una obstrucción en las arterias cerebrales. Presentar dolor de cabeza excesivamente intenso. Presentar ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosa, o un aumento de la tensión arterial de forma importante. Presentar enfermedades arteriales graves, tales como un ataque al corazón. Y por último, coagulación sanguínea aguda en venas. El anticonceptivo Mirena debe ser usado con precaución en aquellas mujeres que presentan enfermedades cardiovasculares congénitas o enfermedades valvulares cardíacas con riesgo de inflamación infecciosa del músculo cardíaco. En el caso de las usuarias que presentan diabetes, debe ser controlada la concentración de glucosa en sangre. Tienes que tomar en cuenta los sangrados irregulares, ya que pueden enmascarar algunos síntomas o signos de pólipo o cáncer endometrial o de cuello uterino, y en estos casos se debe considerar el realizar pruebas adicionales. Ya entrando en el tema de los posibles efectos adversos del método anticonceptivo Mirena, debemos decir que, al igual que todos los métodos anticonceptivos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las mujeres que lo usan los van a sufrir. Además de los posibles efectos adversos descritos, a continuación enumero otros posibles efectos adversos en función de la parte del cuerpo que afecta y su frecuencia. Hablamos de casos muy frecuentes cuando pueden afectar a más de una de cada 10 mujeres. En el caso del aparato reproductor femenino pueden aparecer sangrados uterinos o vaginales, incluyendo manchas, periodos infrecuentes llamados oligomenorrea y ausencia de sangrado, llamado también amenorrea. Puede haber la presencia también de quistes en ovarios benignos. Hablamos de efectos secundarios frecuentes cuando pueden afectar entre 1 a 10 de cada 100 mujeres. En este caso tenemos los trastornos psiquiátricos como el humor depresivo o depresión, nerviosismo o disminución del líbido. Por parte del sistema nervioso tenemos presencia de dolor de cabeza. En la parte vascular tenemos los mareos. En el sistema gastrointestinal tenemos los dolores abdominales y las náuseas. En la piel y en el tejido subcutáneo tenemos el acné. En el sistema musculoesquelético del tejido cognitivo y óseo pueden presentar dolores como dolores de espalda. En el sistema reproductor y el de las mamas pueden presentar dolor pélvico, dismenorrea, flujo vaginal, vulvovaginitis, tensión en las mamas, dolor mamario e incluso expulsión del método anticonceptivo intrauterino. Y por último, en la exploración complementaria puede apreciarse un aumento del peso corporal. Los efectos adversos frecuentes son aquellos que pueden afectar entre 1 a 10 de cada 1000 mujeres. En el sistema nervioso puede haber la presencia de migrañas. En el sistema gastrointestinal puede presentarse distensión abdominal. Los trastornos que se pueden presentar en la piel o en el tejido subcutáneo son el hirsutismo, que es el exceso de vello facial o del cuerpo, pérdida del cabello, o también llamado alopecia, eczema, que es la inflamación de la piel, y por último el cloasma, manchas de color pardo dorado en la piel, o hiperpigmentación.
En el sistema del aparato reproductor puede presentarse perforaciones del útero en el caso de la colocación del dispositivo. También puede presentarse enfermedades inflamatorias pélvicas por infección vaginal o mala antisepsia o asepsia al momento de la colocación del dispositivo. Y por último, una endometritis o cervicitis. En el caso de los trastornos generales puede haber edema o hinchazón generalizada. Y ya para finalizar tenemos los efectos secundarios raros que pueden afectar entre 1 a 10 de cada 10.000 mujeres. En este caso tenemos los trastornos de piel y tejido subcutáneo, tenemos el salpullido y la urticaria, que es vulgarmente llamada roncha. No está de más decir que si quedas embarazada mientras usas el Mirena, existe la posibilidad de que el embarazo se desarrolle fuera del útero, es decir, un embarazo ectópico. Incluso se han notificado casos de septicemia, que es la infección sistémica muy grave que puede tener un desenlace mortal tras la inserción del DIU. Gracias por ver mi video, espero que te haya gustado y que la información que te he transmitido te haya aclarado algunas dudas. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar en los comentarios. Si crees que la información es importante, puedes compartirlo con tus amigos. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas si te gusta la temática de mi canal. Puedes darle un like y darle a la campanita para que sepas cuando he subido otro video. Nos vemos en el otro video. Hasta luego.